Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Alejandra Herrera, soy estudiante de psicorehabilitación y educación especial. El día de hoy vamos a tratar lo que es el síndrome de Asperger. Así que los invito a todos a ver este video. Este forma parte de mis horas de prácticas. Comencemos con la definición. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Es un trastorno de desarrollo que se caracteriza por estas cualidades. ¿Por qué se lo llama síndrome de Asperger? ¿A qué se debe este nombre? ¿En honor a quién se le dio? ¿Cuáles son los síntomas o signos más comunes que se presentan en este trastorno? ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Asperger? ¿Se dispone de tratamientos? ¿Tiene cura?
¿Qué investigaciones se están realizando sobre el síndrome de Asperger? Muchísimas gracias, amigos. Tenemos un bloque muy especial donde vamos a tratar de explicar y nosotros también entender de qué se trata el síndrome de Asperger, que cada vez está siendo más diagnosticado y corresponde a una parte importante de jóvenes que están en el colegio y que a veces son incomprendidos. Y digo tratar de aprender porque estamos con nuestro buen amigo Daniel Ceballos, él es psicoterapeuta y nos va a ayudar ¿Qué tal? a entender muchísimo mejor este aspecto. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ti por la invitación, siempre es un gusto estar acá. Hay que entender una cosa, el espectro autista, que es de donde se desprende el Asperger, está dentro de digamos, las patologías que tienen que ver con un mal funcionamiento del cerebro. Es decir, el autismo, por ejemplo, es una persona que está totalmente disociada de algunos aspectos de la realidad y está más encerrada en sí misma. El Asperger, que es un espectro autista que justamente viene del nombre de un alemán que trató el tema de autismo y justamente vio que al momento de observarlo habían ciertas particularidades en el universo de pacientes que tenían este síndrome. Entonces ahí se dio cuenta que estos chicos, las personas que tienen Asperger, si bien es cierto, no tienen un contacto social porque son más esquematizados, son más rígidos hasta en lo muscular, Tomás, es alucinante. Hay que hacerles de terapia física y todo. ¿Por qué? Porque esta rigidez mental los hace ver muy cuadriculados. Ellos no notan, por ejemplo, las emociones. Pero sin embargo el autista no conecta. Sin embargo el Asperger no tiene interés por. Sí tiene esas neuronas, pero hay que hacerles ejercicio para que puedan unirse. Pero sin embargo el autista no tiene esa unión. Por eso hablamos de espectro autista. Tiene algunos ingredientes o algunos criterios diagnósticos que nos hacen ver que podría ser. Ahí es donde viene el error de algunos colegas, pues, que están muy chiquitos y dicen, tu hijo es autista. Ahí hay que tener cuidado. Primero hay que dejar de lado el retraso en el desarrollo. Porque hay personas, tú lo sabes muy bien, que desarrollamos antes que otras. Y además depende de la estimulación paterna y materna. El tema de Asperger tiene mucho que ver también con cómo está condicionado alrededor. O sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de diagnosticar autismo, Asperger o un retraso en el desarrollo. Porque puede ver, de repente la maestra lleva al consultorio psicológico de la escuela al niño y creen que tiene autismo. Y no es así. Simplemente tiene un retraso en el desarrollo del comportamiento social. Porque hay muchos niños que son muy abebados, muy engreídos, y estos niños suelen tener algún retraso en lo social. Entonces hay que observar, un Asperger se distancia de un autista porque sí puede contactar, sí lo puede hacer, solamente que hay que entrar en su mundo para irlo jalando a poquitos y pueda tener una vida normal, por así decirlo. De acuerdo. Yo quisiera poner dos ejemplos, ¿de acuerdo? Yo tengo un sobrino, ¿ya? Que desde chiquito, 5 o 6 años, habla como adulto. ¿Ya? Ok. Habla como adulto, con palabras de adulto y entonación de adulto. ¿Ya? Y este niñito, obviamente en el colegio tiene problemas porque no habla como hablan sus compañeritos. Ahora, esto lo hace a él una persona sumamente inteligente porque lee libros de adulto también, pero sí ha sido, digamos, catalogado o diagnosticado eventualmente de Asperger. Y por otro lado tenemos el caso del famoso científico Sheldon Cooper. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez la Big Bang Theory, ¿no es cierto? Este señor que es inteligentísimo, pero tiene unos
comportamientos sociales totalmente aberrantes y patológicos. Porque el Asperger es muy literal. O sea, si el Asperger, no sé, está en el colegio y le dice a la profesora, no traje mi tarea, y la profesora le dice, ¿qué? Entonces, ¿qué me hace decir que el perro se comió tu tarea? No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez la Big Bang Theory, Ajá, ¿no es cierto? Este señor que es inteligentísimo, sí, pero tiene unos comportamientos sociales totalmente aberrantes y patológicos. Porque el Asperger es muy literal. O sea, si el Asperger, no sé, está en el colegio y le dice a la profesora, no traje mi tarea, y la profesora le dice, ¿qué? Entonces, ¿qué me hace decir que el perro se comió tu tarea? No, porque mi perro come, tiene su comidita, no va a comer hojas. O sea, ¿te das cuenta? No conecta. Por ejemplo, le dice un comentario, ¿no? Oye, están en familia, y le dice, tu tío Luis, qué mala gente que es, ¿no? Y él viene y dice, mi tío Luis no es malo, es una buena persona, me lleva al parque de vez en cuando. ¿Por qué dices que es malo? ¿Te das cuenta? Los chistes no los entiende. No entiende el sarcasmo, por ejemplo, porque no empatiza. Ahí es donde tampoco, por ejemplo, tú vas a ver que un Asperger no tiene el acento. ¿Por qué? Porque nuestro acento tiene que ver con la emotividad. Entonces ellos hablan de forma como un adulto, porque está con tantos adultos y se le comenzó a pegar eso. Pero normalmente habla como robotito o tiene una forma muy plana de hablar. Eso los hace, al ser tan cuadriculados eventualmente, los hace más ávidos para el estudio, los hace, o sea, son muchísimo más hábiles. Hábiles, no es que tengan más desarrollado algo, ojo, sino que es como que si a mí no me interesa lo demás y solo miro esta casita, te voy a ver que tiene una tonalidad de verde, que los ladrillos están bien hechos, es decir, se focaliza muy bien. Como pierde interés en todo lo alrededor, se sabe focalizar bien en la atención. Por eso es que son unos expertos en lo que ellos quieran, porque hay un componente medio obsesivo y compulsivo en el Asperger. Sí. Es ritualista. Claro, se protege en la rutina. Exacto. Se protege. Muy bien que digas que se protege. Se protege en la rutina, se protege ahí porque es su zona de confort. Eco. Muy ¿No bien. es cierto? Es su zona de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos, como entienden un poco el tema social, saben que son diferentes. Es ahí donde hay que tener cuidado cuando el Asperger va creciendo, puede desarrollar problemas de ansiedad, problemas hasta de depresión puede tener. He escuchado hace muy poquito la historia de un científico famoso, además primero en su promoción en la Universidad de Harvard, sumamente exitoso, digamos, en la escolaridad, en la universidad. Claro. O sea, primeras notas. Todo lo cognitivo. Todo cognitivo. Ajá. Pero a la hora que tuvo que interrelacionar en el trabajo, perdía todos los trabajos. No asciende, no siente. No hay ascenso. No hay ascenso, claro, efectivamente. Porque hay un tema de liderazgo, ¿no? Ajá. O sea, no solo es todos los MBA, posgrados, doctorados que puedas tener, no. Cuando ya estás en el tema, digamos, laboral, por ejemplo, hay muchos pacientes que vienen a mí para el entrenamiento, para que puedan ascender, por ejemplo. O sea, no es que están mal, sino vienen a un empoderamiento para poder ascender más. ¿Por qué? Porque un nivel ya, digamos, profesional, ya la mayoría son buenos. Cuando quieren ya puestos de gerencias o más allá, ya necesitan un componente humano. Así es, la interrelación con las personas y poder tomar decisiones con respecto a la... no solamente los escritos en un papel, sino también la llamada por teléfono. El liderazgo, el manejo de personas, el criterio de decisión, como dices tú, entre si llamo o no llamo, cómo llamo, la negociación. Todo eso, por ejemplo, eso tácito no lo tiene un Asperger, lo tiene que entrenar. Pero ahí es donde viene la terapia. La terapia. Y en esa terapia, como son buenos estudiantes, normalmente tienes éxito. Sí, o sea, es bueno, ¿no? Es bueno. Ahora, el éxito hay que tener en cuenta que es muy difícil en estos casos. Sí puedes tener, o sea, si hay un pronóstico positivo, lo hay. Excelente. Sin embargo, es mucho lo que hay que elaborar ahí. Es mucho, porque el terapeuta tiene que tener una tolerancia al error. Es ahí donde los papás de un chico Asperger también se les lleva a la terapia. Porque acuérdate, hace semanas hablamos del cuidado del cuidador. Sí. También ellos tienen que tener un entrenamiento de cómo lidiar con los aspectos de su hijo, para que ellos también puedan estar bien para poder hacer frente a esto y saber qué esperar en mediano o largo plazo. ¿A qué edad
uno podría más o menos catalogar. Mira, yo te diría que para estar seguros, 6-7 años, que es cuando ya el cerebro alcanzó un nivel de desarrollo más óptimo. Antes puede haber sospecha. Perfecto. Ojo, eso sí, si las personas que nos ven algunas conductas de ritualismo, repetir siempre las palabras. Los niños cuando comienzan a hablar que tienen Asperger siempre repiten una misma frase o una misma palabra. Hay que poner mucha atención en eso. Cuando no contactan, cuando no entienden el mensaje por debajo del mensaje. Esa es otra llamada de atención que hay que tener. Cuando, digamos, se distancian del juego y solo juegan suyo y no entienden las reglas del juego. Entiendo, y además tiene que ver, tú lo has dicho, la rigidez, pero además hay un tema de coordinación motora. Sí, no hacen prensión, por ejemplo. Claro, hay un tema de que no se puede tirar un volantín. ¿Ya? O sea, también, hay y de la escritura. Y de la escritura. No escriben bien, les va a costar, porque esta rigidez cognitiva también es un poco física, y también es una rigidez emocional, o sea, es un tema muy complejo. Pero es apasionante porque te digo que tengo alguno que otro amigo ya que está no diagnosticado, con sospecha con mucha sospecha, pero a pesar de que tiene 50 años, pero es una persona en la cual yo con toda confianza le puedo confiar. O sea, que son personas altamente confiables. Nunca miente un Asperger. Mira, esa es una de las cosas. Nunca prefiere decirte así, te duela la verdad, pero ejemplo, te la va a decir en tu cara. La mamá te dice, anda, dile que no estoy. ¿No? Esa es clásica cuando tocan el timbre. Ya, él va y dice, mi mamá dice que te diga que no está. Imagínate. Claro, no miente, nunca miente porque además eso es ir contra sus reglas. Contra sus reglas, contra su algo establecido. Lo sacas de eso y hay que tener cuidado. Por eso las mamás, los papás que ven que sus hijos están pequeñitos, hay que poner atención a estos detalles. Todavía no alarmarte. Claro. Pero ya ir poniendo atención y de repente llevarlo a terapia, que haga un tema de estimulación temprana o de contacto más social y poder ir de repente interviniendo eso antes de que podamos decir que un Asperger. En una inmensa mayoría de casos, yo te garantizo que los Asperger son no solo buenas personas, sino son de mente y cuerpo limpio y amplio. O sea, son gente nobles, buena y noble, inocente, y no tienen la malicia justamente porque no entienden el doble sentido. No lo entienden. Pero eso los hace también muy vulnerables. Muy perfecto, bien, esa es la palabra, muy vulnerables al daño que puede hacer el resto. Le pueden gastar bromas muy fuertes. Hablamos de bullying, el bullying a un chico, un niño que está en inclusión, por eso hay que poner el arma en los colegios. Si están incluyendo a un niño con diagnóstico Asperger, hay que supervisar mucho, porque le van a gastar las bromas. Los niños son muy crueles, a veces son muy primitivos en el ensayo-error del placer o el gusto de fastidiar a alguien. Entonces hay que tener cuidado porque ellos sí o sí los van a molestar. Es muy fácil gastarle una broma a un chico Asperger y que te dé una respuesta que no esperabas. Al contrario, te hace más risa todavía. Exacto. Sí, estoy de acuerdo, y además hemos tocado este tema que considero de verdad, Daniel, que requiere más estudio, más paciencia, y requiere que la gente conozca más. Y por eso es que lo estamos haciendo en importante. este programa. Desde los 90 recién es que tenemos el término Asperger, ¿verdad? Cuando Hans Asperger estudiaba esto desde los 40. O sea, imagínate que esto está en pañales, todavía hay que darle más vueltas. Hay que darle más vueltas y estoy seguro que ellos serán los científicos del futuro. ¿Verdad que sí? Así es. Muchísimas gracias, amigos. Regresamos con otro tema súper interesante. ¡Mil gracias! Buenas tardes, señora. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión. Quisiera que nos hables específicamente, como este es el mes aquí en Paraguay del Asperger, en qué consiste y cuáles son las características. Cuando hablamos del Asperger, es decir, hablamos de un chico de mayor funcionamiento, es decir, a nivel cognitivo no tiene que haber dificultades, ¿sí? También la parte del lenguaje es mucho más fluida, mucho más rica en todo lo que es vocabulario, incluso ellos tienen un vocabulario muy exquisito, por decirlo de alguna forma, es decir, manejan mejor, pero lo que les cuesta siempre es toda esta parte social. ¿En qué sentido? De poder interactuar con otra persona, de poder interesarme en el tema que la otra persona me está planteando, poder seguirlo, poder saber dónde yo inicio,
cuándo yo puedo cortar a una persona. Todo esto es pragmática, es decir, en qué momento yo dejo un espacio para que vos me puedas responder la pregunta o solo hablo yo de los temas que a mí me interesan, ¿sí? Porque justamente al hablar de conductas repetitivas restringidas, tienen de repente temas específicos que quieren hablar todo el tiempo de eso o conocen todo referente a eso, del fútbol, de los trenes, de los dinosaurios. Entonces su conversación en sí se centra en esto, en su interés, ¿sí? Después hay cosas a nivel restringido, por ejemplo, en la alimentación, ciertas texturas, porque eso es algo que se incluyó justamente en estos años, es la parte sensorial, que antes no era un criterio para estar dentro del espectro, pero hoy sí. A nivel sensorial hablamos esto, me molestan las luces, me molestan estímulos que yo proceso de manera inadecuada del ambiente. Es decir, un ruido puede ser tan fuerte para mí que de repente me desregula, ¿sí? O hay ciertos golpes que yo no siento, por más fuertes que sean, ¿sí? Entonces estamos hablando de niveles de déficit en la parte sensorial. Pero juegan estos chicos con Asperger, logran tener amistades en una escuela con niños. Logran tener, solo que es mucho más restringido. Si tienen dos o una amistad de repente que tienen los mismos intereses, o que de repente juegan a juegos como el Play, que no hay mucha comunicación, es decir, donde yo no tengo que utilizar tanto esta parte comunicativa. ¿Son menos comunicativos entonces los chicos con Asperger? Les falta mucho esta parte social, es decir, como para ellos no es imprescindible que yo tenga que entablar una comunicación con la otra persona, es decir, me cuesta mucho. La empatía es algo que no... La empatía, así mismo, la empatía es algo que le cuesta, ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Le cuesta muchísimo, pero se logra, es decir, con abordajes adecuados se va logrando, pero no es algo que tienen, como yo digo, algo innato. Dentro de la experiencia que tienen en EPA, ¿es más fácil incluir en los colegios a estos chicos con este, digamos, nivel de trastorno autista que otros? Sí, son más fáciles de incluir porque la parte cognitiva no está afectada. Entonces, a nivel de rendimiento nunca tienen problemas. Es decir, no tanto nunca, pero es muy difícil encontrarlo. Es decir, son buenos alumnos, cumplen con las tareas asignadas, es decir, siempre están respondiendo. Para el maestro siempre es como el alumno ideal. Algunos son más tranquilos y otros no, dependiendo mucho justamente de esta rigidez y esta flexibilidad de qué tan acentuado esté en alguno. ¿Por qué? Porque un chico que esté dentro del colegio, posiblemente si tiene algún déficit ya le puede molestar el barullo de los compañeros. Y esto evidentemente a niveles más altos siempre es frecuente. Las bromas, las ironías no comprenden. Entonces de repente es difícil hacerle una broma, una ironía porque no entiende, se enojan. Y eso ¿sí? propicia el bullying. Exactamente, así mismo. Y el maltrato, el bullying en la escuela es muy común con los chicos que están dentro del espectro. ¿Tienden a no defenderse los chicos? Tienden a no defenderse algunos y otros lo hacen exageradamente. Es decir, es como que no tienen este nivel, este equilibrio, ¿sí? Ante medio. Una broma, claro. Ante una broma pueden reaccionar de alguna forma inadecuada, entonces los compañeros lo califican como raro, como exagerado. O ¿sí? el loco, porque hablando realmente la vida utiliza sus términos. Exactamente. Y también otra cosa que se ve mucho en las pruebas es que no tienen este filtro. Sí, es decir, dicen las cosas como sienten en el momento, no importa quién sea, ni qué momento sea, ni el lugar. Es decir, no tienen en cuenta en estas cosas. Es decir, como son señales o reglas sociales que no se ven, pero que uno sabe que tiene que respetarlas. Eso es lo que les cuesta de repente a ellos seguir. Acompáñanos en las redes y en YouTube como Bebé a Bordo PI. Nuestro website www.bebeabordo.com.pi. Baby Dab y Haggis presentaron Bebé a Bordo. Hola, mi nombre es Catalina. Estoy esperando que llegue un amigo para irnos al colegio. Siempre he estado en el mismo colegio y aquí he conocido a muy buenos amigos y compañeros, todos muy distintos unos de otros. Algunos son buenos para conversar, otros son más vergonzosos. Existen los más callados y otros buenos para dormir, pero un compañero que me costó un poco más conocer. Con el tiempo me di cuenta de lo buena persona y amigo que puede ser. Él es Hugo y les voy a contar un poco de él. Recuerdo todavía cuando Hugo llegó al curso.
era el primer día de clases. Estábamos recién entrando al colegio y creo que ha sido el único día en que he llegado un poco tarde. Buenos días, niños. Bienvenidos a su primer día de clases. Buenos días, maestra. Llegué tarde porque no podía hallar el salón correcto. No te preocupes, buscaremos un asiento para ti, pero primero preséntate a tus compañeros. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Hugo Alberto García Soto. Desde pequeños, todos en el curso nos llevamos bien. Jugábamos juntos a la pelota y otros juegos, pero Hugo no. Desde que llegó, se le veía poco en el patio. A veces andaba por ahí, jugando solo y siempre con sus dinosaurios de juguete. De repente jugaba con otros niños, siempre que fuera con sus dinosaurios. Por lo que recuerdo, Hugo fue uno de los primeros del curso en aprender a leer, bastante antes que muchos otros. Recuerdo la primera vez que expuso sobre los dinosaurios. Habló y habló del tema, fascinado. A pesar que desde pequeño habló muy bien y formal, las bromas y las ironías nunca las entendía igual que el resto. Se nota, Hugo, que no te gustan los dinosaurios, ¿ah? ¿Por qué dices que no me gustan si me gustan mucho? Si era una broma, pues, Hugo. No seas pavo. Que no sea... ¿pavo? Al igual que esas bromas que no entendía, había otras situaciones en las que no sabía qué decir o no decía lo que uno esperaba. Me acuerdo de una vez cuando estábamos pequeños y me encontró llorando en un pasillo. ¿Por qué lloras? Lloro porque ayer se me murió mi gatita Enriqueta. ¿Pero por qué lloras? Alguna vez debía morir. Todos nos vamos a morir. Ahora ya sé que no fue de mala intención ni nada por el estilo. Simplemente no dijo lo que uno podría esperar que dijera. Una vez tuve que hacer un trabajo sobre los dinosaurios y fui a la biblioteca a buscar información. Ahí me dijeron que todos los libros estaban pedidos, que los tenía un niño que estaba por ahí. Obviamente era Hugo quien los tenía. Me acerqué a él y le pedí si me podía prestar un libro de dinosaurios y si me podía ayudar en mi trabajo. ¿No sabes nada de dinosaurios? ¿Pero cómo? Si yo he hablado de ellos en clases y son lo mejor que hay. ¿Cómo no sabes nada? No supe qué contestarle y decidí no pedirle ayuda. Sin esperarlo, al día siguiente, Hugo llegó con un montón de libros. Toma, te traje los mejores libros de dinosaurios. Acá sale todo sobre ellos. Ahí me di cuenta, a pesar de que sea tímido y a veces incluso algo agresivo, Hugo es muy buen compañero y amigo. A veces Hugo intentaba conversar con los compañeros, pero en general no se interesaba mucho en la conversación y siempre terminaba hablando de su tema. Sí, este fin de semana va a haber una fiesta muy buena y dicen que... ¿Sabían que a pesar de que muestran dibujos como los picapiedras, es imposible que los primeros hombres hayan vivido en la Tierra en paralelo con los dinosaurios, ya que entre unos y los otros pasaron más de 60 millones de años? No lo sabía. Oye, Hugo, vamos a juntarnos después de clases en mi casa. ¿Te gustaría ir? ¿Hoy? ¿Después de la clase de hoy? Pero hoy es viernes y los viernes yo llego a mi casa y tomo once y hago los deberes. Ahí me di cuenta que Hugo necesitaba esa estructura, esa rutina, tanto en el colegio como en su casa. Le da seguridad y una estabilidad importante. Y así era desde que Hugo llegó al colegio. Todos los días tenía la misma rutina para iniciar el día. Llegaba a clases, saludaba a la profesora. Buenos días, profesora Marta. Buenos días, Hugo. Y se sentaba en su puesto, el mismo que tuvo desde el primer día, y ordenaba todos sus materiales. Y así era siempre. Pasaban los años, pasábamos de curso y Hugo tenía su misma rutina todas las mañanas. Aún me acuerdo de un día en que la profesora se enfermó. Hugo llegó y se quedó paralizado en la puerta de la sala. No entendía qué pasaba. Había otro profesor, un reemplazante. Él lo saludó muy animado, pero Hugo no se movía. Como yo ya lo conocía, enseguida me acerqué a él y le expliqué lo que pasaba, que la profesora Marta estaba enferma y que por unos días no vendría al colegio. No sabía qué hacer. Su rutina, que por años fue la misma, cambió de repente. Hugo estaba muy angustiado, pero después de explicarle bien, de decirle que era solo algo pasajero, se tranquilizó. La verdad es que fue algo muy bueno. Hugo pudo acomodarse a la situación y pudo seguir con su día normalmente. Lo único que necesitaba es que alguien de confianza se acercara a él y le explicara lo que pasaba, que le mostrara que a veces estas cosas inesperadas pueden suceder y que él solo tiene que seguir. Así que estoy aquí, esperando que llegue Hugo para irnos a clases. Después de tantos años yo ya lo conozco bien, y como sé lo importante que es para él mantener los horarios y esas cosas, siempre llego un poco antes de la hora en que quedamos. Y ahí viene. Buenos días, Hugo. Buenos días, Catalina. ¿Listos para ir a clases? Preparado y listo. ¿Nos vamos? ¡Vamos!